Bienvenidos un día más a En Armonía. Y bien, continuando con el tema del vídeo anterior, hoy os voy a dar una clave de autoconocimiento que es increíble. A mí me ha ayudado mucho a conocer los bloqueos específicos y por tanto me ha ayudado a manifestar mi propósito específico. Porque tenemos un propósito general, que es florecer. La humanidad tiene que rescatar su espíritu caído, sanar su alma herida, sanar incluso el cuerpo, con el nuevo espíritu de vida, el nuevo alma y el nuevo cuerpo. De esto ya hablé, ¿no? Y bueno, en general, todos tenemos ese propósito, florecer con el amor infinito, la vida no fragmentada, la conciencia serena. Pero ¿cuál es nuestro propósito particular y cuáles son las sombras concretas que nos atenazan? Esto lo podemos descubrir con un procedimiento que tiene que ver con conocer las energías fundamentales y cómo se relacionan entre sí, porque todo es armonía, interrelación, y el árbol de la vida nos puede ayudar mucho. A mí ha sido lo que más me ha inspirado, conjuntamente con la ciencia de la vibración, porque soy músico y bueno, comprendiendo las vibraciones, podemos también sentir de otro modo, ver la interrelación de todas las cosas. Y esto de algún modo es adquirir sabiduría y comprensión. Como dijo el maestro, viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. Ver con sabiduría implica tener cierta intuición, pero para entenderlo tenemos que relacionarlo con nuestras experiencias, con los elementos del mundo. Si no, pues es como quedarnos en las nubes de la sabiduría. Podemos tener también mucha experiencia, pero no tener suficiente sabiduría, intuición, ni comprensión. Hay personas que tienen mucho ser, mucha experiencia, mucho bagaje, pero el ser tiene que estar equilibrado con el saber, con la sabiduría, para que pueda haber comprensión. Sobre esto también he hablado y hoy me gustaría acceder a eso que el maestro llamaba la llave del conocimiento. Hay de vosotros, fariseos, doctores de la ley, que os habéis apropiado de la llave del conocimiento, pero ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Es decir, ellos conocían principios del árbol sefirótico porque está expresado en la Torá, pero no lo entendían y además se inventaban reglas para hacer a las personas entrar por una religión concreta, una estructura rígida. Pero el árbol de la vida no tiene que ver con reglas humanas, tiene que ver con los principios de vida espontáneos, naturales, y esto es lo que tenemos que conocer. Para ello, pues necesitamos un método natural, espontáneo, no un método rígido. Método viene del griego, meta o dos, seguir el camino, o dos. Y el maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, ese camino es la expresión de la vida en todos sus senderos, recovecos, energías. Y esto está expresado en el árbol sefirótico. De hecho, descubrí una relación innegable entre las 9 energías básicas y los 13 aspectos del árbol sefirótico. Es verdad que ha habido algunos educadores, algunos considerados grandes maestros, que dicen, no, la verdad no tiene que ver con métodos, estructuras. Y me viene a la mente el caso de Jiddu Krishnamurti, que fue un gran hombre y comunicador, un educador, y él decía, la verdad es una tierra sin caminos, no la vais a hallar en religiones, enseñanzas espirituales, técnicas. Y bueno, él utilizaba un procedimiento, un método, que no lo llamaba así, ¿no? Pero en realidad era un método de preguntas. Inquiría a las personas para que se descubriesen a sí mismas. Y él decía que lo único necesario es choiceless awareness,
una percepción sin elección o consciencia que no decide, que no juzga, que escucha y que comprende de dónde vienen los traumas, de dónde vienen todas las ansiedades, inseguridades. Y en cierto modo tiene razón, pero ese tipo de enseñanzas se quedan en el aire. Y lo digo porque durante muchos años yo escuché a Krishnamurti, incluso pues acudía a algún centro a ver sus charlas, porque era un hombre que viajaba por todo el mundo dando una especie de enseñanza directa con las personas. Y por mucho que tú escuches, que sientas, hay traumas y bloqueos que están muy arraigados. Ya hemos visto que hay 7 neurosis básicas: las fobias, las depresiones, los trastornos obsesivos compulsivos, las adicciones, las histerias, hipocondrias, despersonalizaciones. Entonces, si todo eso no lo conocemos a fondo y con un método claro que esté relacionado con el árbol de la vida, pues es muy difícil que podamos simplemente salir cultivando el choiceless awareness. Eso es necesario, una percepción no condicionada, la consciencia pura, es un componente importante del autoconocimiento. Pero la mente también tiene que conocer las estructuras. Y eso implica pensar de acuerdo a la armonía, la vibración. De hecho, a mí lo que más me ha ayudado es conocerme con ciencia. Tener conciencia es aplicar la mente con ciencia, con un conocimiento exacto, riguroso, de tal manera que podamos hallar seguridad. Y esto implica comprender que estamos en un mundo de vibraciones, de ciclos, de ritmos. Por tanto, a los que estáis estudiando, por ejemplo, astrología o os gusta la cábala, hoy vais a ver las claves que explican muchas de las cosas que estudiáis. No voy a restar valor a la astrología o la cábala, pero vais a ver que con principios más simples podéis llegar a las mismas conclusiones de manera casi instantánea. Y bueno, para adentrarnos en este autoconocimiento, sugiero emplear un esquema armónico del árbol sefirótico que tiene en cuenta los principios exactos de armonía. Y si os fijáis, he puesto el yo soy en el medio, porque en realidad es nuestro centro. Nuestro verdadero ser siempre está pulsando y tiene una finalidad, una meta, un propósito, que es desplegarse. Esto a veces lo colocan encima de Keter o con un punto en medio de Keter, pero es un aspecto adicional que tiene que ver con la voluntad y con el despliegue de esa voluntad. Pero para ello también necesitamos la corona de vida, que es Keter. Y como dije, pues yo lo asocio al número 0, que no es un número abstracto, sino que indica potencial. A veces se habla del todo y la nada. La nada es lo que contiene el máximo potencial del todo. Por tanto, no existe la nada absoluta. El 0 es en realidad el todo que tiene que desplegarse, como la semilla, ¿no? Incluso la semilla tiene forma redonda, como un 0. Y el 0 también es abrir espacio a ese potencial, a esos dones. Todos traemos unos dones concretos que tenemos que manifestar con la corona de vida. Tener corona significa gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, ser responsables de nuestra vida. Y para ello tenemos que comunicar nuestros dones intrínsecos. Sin embargo, hay condicionantes físicos, energéticos, psicológicos y espirituales que en cierto modo nos impiden manifestar los dones si no nos conocemos a fondo. Por tanto, tenemos que conocer exactamente cuáles son esos bloqueos. Y una manera de aproximarnos a esto es mirar, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Incluso los astrólogos saben que entramos por un portal natal cuando nacemos en este mundo, un día, un mes y un año concretos. Y bien es porque el alma lo ha elegido así, porque tiene que cumplir un propósito,
o bien porque ese alma viene de otra existencia y se ve atraída por afinidad y tiene que saldar ciertas deudas, o bien porque es un alma nueva que está naciendo y simplemente está recibiendo influencias de esa energía del día, del año. Y muchos pensarán que eso puede ser superstición, pero en realidad hay una ciencia de vibración detrás, porque estamos inmersos en una matriz de 12 meses, con semanas que duran 7 días cada una, y el 7 es el desarrollo de la octava. Es la ley de la vibración por excelencia. Cada uno de los 7 pasos tiene una energía diferente. No es lo mismo un do que un re, que un mi, que un fa, que un sol, que un la, que un si. Y no es lo mismo el do de la siguiente octava. Vibra al doble de frecuencia. Y esto se completa o no se completa, depende, porque las octavas se pueden romper. Esto lo vemos también en cualquier proceso, ¿no? La digestión se completa en 7 pasos. En fin, hay muchas maneras de ver la ley de la octava, o la ley de 7, como se conoce también. Y la vibración nos influye, ya sea la vibración de la Tierra, del Sol, de la Luna. Todo eso es una configuración armónica. De modo que, conociendo la fecha de nacimiento y sus armónicos, podemos saber cuáles son nuestros condicionantes, pero también las luces que los iluminan. Por tanto, el día, el mes y el año son una clave que nos puede dar una pista de cuál es nuestro propósito concreto. Por ejemplo, os puede salir un 0 en cualquier parte de la fecha de nacimiento. Bueno, pues esto ya estaría indicando algo. Un 0 en el día, por ejemplo, el día 10, indicaría que hay cierto potencial, cierto don espiritual. El día indica un aspecto del espíritu, pero si no se manifiesta, pues son turbulencias en el espíritu. Puede haber 10 años de estancamiento o más a partir de la fecha de transformación, de la edad de transformación, que obtenéis sumando todos los dígitos de la fecha. Si os sale un 30, por ejemplo, como en mi caso, quiere decir que antes y después de esa edad va a haber un cambio de vibración, porque hemos estado recorriendo un sendero, pero entramos en otro. Y además tenemos un sendero principal, que también viene marcado por esa cifra de la edad de transformación. Ese es el sendero que nos va a estar influenciando durante toda la existencia en una personalidad concreta. En mi caso, pues el sendero principal 33. Luego veremos lo que eso significa en cada uno de vosotros. El otro día una persona me preguntaba, ¿no?, ¿qué significa cuando me sale un 29? Pues eso lo vamos a ver hoy. Y como digo, el 10 en el día puede indicar turbulencias en el espíritu, el 10 en el mes, turbulencias en el alma, el aspecto del mashal, del sirviente. En el Mazarot hay 12 sirvientes y los sirvientes pueden servir a la oscuridad o a la luz. Entonces tenemos que lograr que nuestro sirviente nos sirva a nosotros, a nuestro verdadero ser. Si habéis nacido en octubre, un 10, bueno, puede haber estancamiento a la hora de reconoceros de quiénes sois, de cuál es vuestro papel en el mundo, porque son turbulencias en el alma. Y puede haber 10 años de turbulencias, de confusión, a partir de la fecha de transformación, de la edad de transformación. Si os sale un 0 en el año, esto quiere decir que hay un potencial material que se tiene que manifestar. Pero si habéis nacido, por ejemplo, en el año 60, 70, 80, 90 o 2000, pues esto puede indicar que si no se manifiestan los dones, puede haber estancamiento material, turbulencias en la materia. Porque el 0, como digo, tiene una doble vertiente. Esconde un gran potencial que si no se manifiesta, lleva al estancamiento. Por eso también nos afecta en el sendero principal, que como digo lo obtenéis sumando todos los dígitos de vuestra fecha de nacimiento. Si os sale, por ejemplo, un 20, un 30, un 40, quiere decir
que tenéis ahí cierto potencial que tiene que expresarse de una manera particular. No es lo mismo un 20 que un 30. ¿Qué significa el número? Pues eso es una energía. Número en griego se decía aritmos, y aritmos es un principio de acción. Por eso los números, en esta metodología natural, no son abstracciones, son procesos, son elementos, son cualidades, son energías, funciones. Por tanto, tenemos que comprender lo que significan las 9 energías básicas. Tenemos el 0, que es el potencial, y luego la manifestación del 1 al 9, y la combinación de todas. El 0, como he dicho, lo tenemos en la corona de vida, en Keter. Entonces vamos a Jokmah, la sabiduría, donde vemos el reflejo de la unidad primigenia. Y el 1 es una energía que tiene que ver con visión clara, la sabiduría, confianza, seguridad en uno mismo, liderazgo y creatividad. Entonces estos aspectos, siempre que se manifiestan, nos dan una claridad y una dirección que puede ser lo que nos saque de un estancamiento. Pero si por ejemplo nos salen senderos donde está el 1, o lo tenemos en el día o en el mes, pues ahí puede haber aspectos que estén oscurecidos. Entonces, en vez de seguridad, vamos a ser inseguros. En vez de liderazgo interno o liderazgo externo, vamos a ser muy desconfiados, retraídos, o bien neuróticos. Podemos ser narcisistas o egocéntricos. Queremos que todos giren en torno a nosotros. Así que el 1 en sombra es inseguridad, es egocentrismo, es dominación, rigidez mental, por una visión que no es clara, sino una visión dogmática. Y por ejemplo esto lo veis en las personas que recorren un sendero 10 principal, o que les sale un 19, que también suma 10, y por tanto 1, o las personas que recorren un 28, o un sendero 37, que también suma 10, y por tanto 1 más 0, 1. Estas personas van a tender a sentir inseguridad en general, pero luego hay inseguridades específicas. Puede ser, por ejemplo, inseguridad en el hogar, inseguridad en el trabajo, inseguridad con la pareja. Pensáis que se va a caer el techo, que no habéis cerrado la puerta bien y entonces os levantáis varias veces por la noche para ver si están cerradas las ventanas o la puerta. Si os levantáis varias veces a cerrar es porque no habéis prestado atención. Pero también podéis quizás pensar que la pareja os va a ser infiel. Y a lo mejor es algo que estáis provocando vosotros. Os sentís inseguros, entonces quizá vuestra pareja busca seguridad en alguien más. Si vibráis con ausencia de confianza y de autoconfianza, si no hay confianza en la relación, pues es imposible que esta energía 1 pueda prosperar. A lo mejor sois algún tipo de líder o educador y bueno, pensáis que alguien os puede quitar el puesto, que no sois lo suficientemente buenos y que tenéis que imponer algo para permanecer en vuestro puesto. Quizá pensáis que os van a traicionar, que os están haciendo la competencia. Esto se da mucho en empresas, en sistemas donde hay una comunidad de trabajo. Siempre hay sentido de competencia, de conflicto entre varios líderes. Si hay varios liderando una comunidad, seguramente entren en conflicto, especialmente si tienen algún uno escondido en su sendero principal o en su mes, si han nacido en enero, por ejemplo. El Mashal 1 puede ser bastante egocéntrico, aislado, narcisista. Os voy a poner, por ejemplo, el caso de un gurú espiritual que se llamaba Osho Rajneesh. Y escuchando una vez las cosas que hacía
y cómo lideraba su comunidad. Me vino una intuición, dije, este seguro que tiene un 1. Y así fue. Sumé todos los dígitos de su fecha de nacimiento y da 19. Él nació el 11 de diciembre de 1931, me parece. Y era un hombre completamente narcisista. Todos, digamos, que le adoraban dentro de la comunidad. Se compraba no sé cuántos Rolls Royce. Además, promovía actitudes bastante libertinas entre sus seguidores. Y iba de maestro iluminado, ¿no? Él pues utilizaba una enseñanza muy orientalista, misticista, que se basa pues en la disolución, ¿no? En el relativismo, incluso en el nihilismo. Y como digo, pues muchas personas le adoraban, le seguían, y hoy en día sigue teniendo lectores, seguidores, oyentes, y le consideran como un gran gurú. Pero todo se basaba en una falsa imagen, todo era fachada. Incluso la comunidad que él dirigía llegó a ser víctima de diferentes tipos de abusos, y además algunos integrantes de esa comunidad realizaron lo que se considera el primer ataque biológico en Estados Unidos, porque envenenaron una partida de alimentos. Creo que soltaron algún tipo de virus en un restaurante o partida de alimentos. Pero bueno, esto es simplemente para poneros un ejemplo de cómo ese uno puede estar operando en sombra, y lo podemos tener en aspectos de la fecha de nacimiento que sean más interiores, armónicos, que yo llamo. Por ejemplo, en base 22 os puede aparecer un 10. En el canal Vital en Armonía he explicado ese método. También tenéis los senderos del árbol de la vida, y ahí podéis ver más conexiones de este tipo. Entonces, como digo, la energía 1 es muy importante. Nos tiene que dar seguridad, autoconfianza, claridad de metas, sin caer en el egocentrismo, en el narcisismo. El máximo traidor somos nosotros mismos. No debemos nunca buscar ser mejores o competir con alguien o dar una imagen perfecta. Lo que tiene que manifestarse se manifiesta cuando somos seguros de nosotros mismos. La seguridad en el mundo depende de nuestra seguridad interna, de la confianza en quiénes somos. Si hay algún tipo de trastorno egocéntrico, es imposible que podamos florecer. Entonces todo el mundo a nuestro alrededor va a entrar en caos. Y esto es un aspecto del sendero 10, por ejemplo, o el sendero 28. Lo que pasa es que cada uno lo vive de manera distinta, porque hay energías adicionales. El 28 tiene al 8 y al 2. Entonces vamos a ver cuál es la energía 2. Esto se corresponde con Binah, la comprensión, el entendimiento. Y Binah pues son los opuestos que interaccionan. En la experiencia vivimos muchos opuestos. Luz y oscuridad, activo, receptivo, hombre, mujer, cielo, tierra. Y no hay nada malo en los opuestos. La polaridad es un aspecto del universo, pero tenemos que comprenderlo. El 2 iluminado es balance, equilibrio entre los polos opuestos. Es su intuición de lo que el otro necesita. Es equilibrio de ayuda, cooperación, es decir, es la salida del egocentrismo. Para poder neutralizar ese narcisismo egocéntrico, tenemos que volcarnos hacia los demás por amor. Y esto es el 2. Pero claro, el 2 en sombra, pues es apego, desequilibrio. Si estamos demasiado centrados en nosotros mismos, hay un desequilibrio. Es ausencia de intuición. No vemos lo que el otro necesita. El 2 también puede indicar dependencia emocional, apego a otros. En vez de cooperar, lo que buscamos es que nos reconozcan, que nos amen. Y esto es un problema. El 2 puede aparecer en cualquier parte de vuestra estructura armónica. Yo, por ejemplo, lo tengo en el mes, febrero. Mi mashal, mi sirviente,
puede ser o tendente a la cooperación o bien a no cooperar y demandar reconocimiento de otros o amor o ayuda de otros. Entonces tengo que superarlo con mi 8, que yo lo tengo en el día. Ya veremos lo que es el 8. Contiene 4 veces al 2, 2 por 4, 8. Por eso también daos cuenta de que todas las energías están relacionadas con las demás y el 1 es todo. El 1 es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque todo es unicidad. Podéis tener el 2 en el sendero principal. Si os sale, por ejemplo, un 20 o un 29 que suma 11, 2 más 9, 11, 1 más 1, 2, pues ahí tenéis de base esa energía binaria. Pero en cada uno se manifiesta de manera distinta. Por ejemplo, el 20 puede demandar mucho reconocimiento de otros y no manifestar el don que lo tiene contenido en el 0. Tiene que comunicar algo, tiene que hacerse escuchar, pero si no lo hace, pues se frustra, demanda reconocimiento y es cuando se estanca. Las personas nos escuchan cuando comunicamos algo que tiene valor, que les ayuda. Lo mismo ocurre con el 29, 11, 2. 29 tiene ahí dos energías, el 9 y el 2. Y el 11 tiene 2 veces al 1. Por tanto puede ser doble egocentrismo. Pero también tiene al 2, 1 más 1, 2. De modo que tiene que tener en cuenta tanto el apego emocional como la indecisión. Por ejemplo, el 2 es un número de dualidad, de no decidir, de no tomar la firme decisión de hacer algo. Entonces te quedas entre dos sillas. O no haces lo que te pide el corazón. Porque a lo mejor tu mamá te ha dicho que si estudias Derecho, pues vas a ser un hombre de provecho. Y que Bellas Artes pues no tiene valor, porque eso no da dinero. Entonces, si tú haces caso a tu mamá y no estudias Bellas Artes, vas a ser un frustrado. A lo mejor lo que tienes que hacer es seguir tu corazón y verás como cuando tú sigas tu corazón, tomes la decisión de ser quien realmente quieres ser, pues a lo mejor expresas lo que tienes que expresar y el dinero te llega por sí mismo. No tienes que estar trabajando en algo que no te gusta. Eso es un aspecto del 2. El apego a lo que nos dice el mundo, el apego a lo que nos dicen los educadores, tutores, papás. Un problema muy característico de la energía 2 es la confusión, las dudas, que se derivan de no tener la intuición de quiénes somos y de cómo podemos ayudar, cooperar con el mundo. Si no hacemos aquello que estamos llamados a hacer, es imposible que podamos ser de ayuda real al mundo. De modo que esa energía 2 tenemos que trabajarla todos. También tenemos que ser sensibles, sensitivos y relacionarnos con cercanía, con empatía. Y esto tiene que ver con la energía 3, que es lo que reconcilia los opuestos. El 3 encaja con Da'at, el Elión, entre Jokma y Binah, sabiduría y comprensión. El 3 tiene como claves la generación, porque cuando los opuestos se unen, generan energía, vitalidad, creatividad, por tanto, es también fertilidad, es relacionalidad, afectividad, mente espiritual. El 3 está en el pilar del medio, el pilar de conciencia. El 3 es la mente del espíritu, el 6 es la mente del alma y el 9 la mente de la materia. Es por tanto un pilar de conciencia, pero que tiene que estar en sintonía con la materia, en cierto modo, porque tenemos que relacionarnos con el mundo. Y lo que le ocurre al 3 es que a pesar de tener la posibilidad de ser muy sensible, el aspecto oscuro del 3 es exceso de intelectualidad, superficialidad, no relacionarse afectivamente con el mundo, con los demás, nerviosismo, porque esa energía se estanca, no fluye y nos hace muy nerviosos. Sobre todo los que tenemos el 3 varias veces,
Yo lo tengo en el sendero principal, 30, potenciado por el 0, y podemos también ser muy maníaco-depresivos. La depresión es represión, de modo que si no expresas lo que tienes que expresar, te vas a deprimir. Y eso te puede matar, te puede enfermar. Lo mismo ocurre con los que tienen, por ejemplo, un 12 o un 21 en sendero principal. O en el Masal. De base tienen AS3, pero no es lo mismo un 12 que un 21. Como ya expliqué en el vídeo de los senderos, la unidad os explica lo particular y la decena lo general. La unidad de 21 es el 1, la decena es el 2. Por tanto, lo específico es el liderazgo, la autoconfianza, la seguridad. Y lo general, pues, es la energía 2, pero de base trabajan con esa energía 3. El 12, por ejemplo, es un sendero kármico, igual que el 20. Entonces, esto quiere decir que puede haber obstáculos mayores que no son fáciles de superar, especialmente si no te conectas al espíritu de vida. Porque el espíritu de vida cancela las deudas, cancela los karmas. Entonces, si operamos desde ese espíritu de vida, no tenemos que vivir una vida condenada, con sentido de que nos están castigando. De modo que trascender los karmas tiene que ver con una comprensión más espiritual, y esto es lo que te trae el 3. El 3 une sabiduría y comprensión, y por medio de la comprensión cancelamos las deudas. El problema de la energía 3, o de los que tenemos esa base 3, es que podemos volvernos muy intelectuales, no poner los pies en la tierra. A lo mejor hacemos muchos cursos o tomamos muchos apuntes y no lo aplicamos a nuestra vida en concreto. No meditamos lo suficiente sobre nuestros condicionantes. Por eso os animo, ¿no?, a los que tenéis esa base 3 a aplicar esto que os estoy diciendo. No lo guardéis en un cuaderno, por favor. Meditadlo. No lo dejéis. No vais a tener una oportunidad más clara de conoceros que con el árbol de la vida. Por eso también necesitamos estabilidad, anclar los pies en los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y esto es el 4. El 4 trae estabilidad, trae estructura, trae método y también misericordia. Por eso tiene que ver con la esfera de Gesed, con la expansión. La misericordia es tener, digamos, cierto perdón hacia los demás, hacia nosotros, porque estamos en un mundo material donde hay dolor, hay sufrimiento, pero que también nos ayuda a trascender nuestras sombras, a crecer en comprensión. Los 4 elementos son maestros. Por tanto, el 4 tiene que ver con la estabilidad, el método, la materialidad, la solidez, proveer materiales. De modo que si tenéis un sendero principal 13 o 31 o 40, pues ya sabéis que habéis venido a apoyar, a dar cierta estabilidad, pero eso depende de la energía propia del sendero. Un 13 nos está indicando transformación, muerte y renacimiento, dejar atrás viejas creencias. El 13, digamos, que tiene el 3, que se dirige hacia el 1, por tanto, tiene como misión ir hacia lo divino, hacia la unidad en nosotros. El 31 es al revés, tiene que conectarse a lo divino en sí mismo para poder fluir y generar fertilidad, conectividad. Y el 40, pues es un sendero complicado. Los 40 suelen estancarse racionalmente, no entienden, pero porque tienen un gran potencial, tienen un gran corazón y pueden quizá acompañar a personas que están muy enfermas. Pueden acompañar a las personas a través de su viaje oscuro del alma, los 40 días y 40 noches en el desierto interior. Por eso, si tenéis un 40, vigiladlo bien, porque
Si no os ponéis las pilas, eso os puede traer problemas. Y conozco de hecho a una persona que está en ese sendero principal 40 y está en su proceso de limitación racional, ¿no? Que no entiende bien las cosas, que le cuesta mucho sentir, porque tiene miedo, ¿no? A lo físico, lo material. Por tanto, los 4 necesitan un método, una estructura, un hogar, algo que les haga estar estables, pero también tienen que abrirse a la energía creativa del 3, la imaginación. Tienen que elevarse un poco, pero tener en cuenta que su misión es apoyar, ser estabilidad para otros. Contiene al 2 doblemente, 2 por 2, 4. Y no olvidéis que tampoco tiene por qué ser algo grandioso. Puede ser apoyo en la familia, apoyo en la empresa. Digamos que ese tipo de energía 40 se puede manifestar de muchas maneras. Hombre, la terapia suele ser un ámbito bastante asociado a ese 40, porque tiene que ver precisamente con acompañar a otros, ¿no? Terapeutes es el que acompaña en griego. Pero eso no es posible sin disciplina. Y esto es lo que trae la energía 5, que se asocia a Geburah, la fuerza. Por tanto, el 5 se asocia a disciplina, libertad y principios éticos o espirituales de vida, que son los que nos ayudan a reconocer ese valor intrínseco. Del mismo modo que sin estructura no hay vida, pues sin disciplina no puede haber libertad. Tenemos que hacernos libres por medio de la fuerza interna. Y ese 5 lo podéis tener en el mes, mayo, los Tauro, por ejemplo, o en el sendero principal. Si tenéis un 23 o un 32, pues ya tenéis al 5 de base. Pero no olvidéis las energías adicionales. Ahora, el 5 es, digamos, el apoyo del 4, por eso entre Gesed y Geburah hay un sendero, que se corresponde con el 8. Pero tiene como energías al 4 y al 5. Esto es un espejo armónico. El 5 es el espejo armónico del 4, como ya demostré. Y quiere decir que sin disciplina no podemos ser libres y tampoco podemos expresar la misericordia, Gesed. Tampoco podemos tener una estructura clara, porque nos dispersamos. El 5 en sombra es libertinaje, ausencia de libertad, esclavitud, ausencia de principios, pues hacer lo que nos da la gana, sin honestidad, sin autoestima. Y esto pues esclaviza a las personas, las hace también inseguras. Fijaos cómo el 5 está contenido en el 10, 2 por 5, 10. Por tanto, tiene ahí un punto de relación con la unidad. Sin tener disciplina es imposible que podamos tener seguridad. Por eso todas las esferas están conectadas entre sí. Especialmente con Tifereth, que es la belleza armónica, la proporción. Y se corresponde con la energía 6, porque es lo que equilibra el espíritu y la materia. Las dos tríadas, la de arriba y la de abajo. La tríada del espíritu y la tríada de la materia se unen en la tríada del alma. Por tanto, el 6 tiene que ver con una visión ideal del mundo material, tiene que ver con aceptación de uno mismo y unión de espíritu y materia. Por tanto, los que tenéis un sendero principal 15 o 33, vais a tener de base a ese 6. A lo mejor también lo tenéis en el mes, junio. El sirviente 6 tiene que trabajar mucho el corazón, las emociones. Las personas con esta energía de base suelen tener problemas de autoestima, problemas de dar un sentido a la oscuridad en sus vidas. Tenemos que tener en cuenta que el 6 viene a elevar su alma material, por así decirlo. Entonces, va a ser una persona que viva experiencias donde otros les desprecien o no les aprecien. E inconscientemente la persona también va a demandar amor, reconocimiento, porque tiene al 2. Fijaos cómo tiene 3 veces al 2,
2 por 3, 6, y 2 veces al 3. 3 por 2, 6. Va a estar trabajando esa energía 2 y esa energía 3, muy afectiva, muy relacional. Y si os fijáis, la esfera 6, Tiferet, está conectada a muchas otras. Está conectada a 8, concretamente. Porque aquí es donde nos reconocemos, donde hallamos aquello especial que tenemos, aquello que nos hace sentirnos amados por el ser universal, que es también nuestro verdadero ser. Por tanto, si no nos reconocemos en ese verdadero ser, vamos a estar demandando reconocimiento y amor de otros y no vamos a elevar la materia. Esto nos hace autocompasivos, victimistas. Por ejemplo, la persona que recorra un sendero 33.6 va a estar llamada a manifestar el amor de familia universal, la misericordia, el perdón. 6 es como la reconciliación de muchas esferas, incluida Gesed y Geburah, ¿no? Entonces se asocia a la compasión. El 33 es un número maestro por excelencia y el 33 también se asocia al Mesías. A los 33 años estaba terminando su primera etapa de misión aquí en la Tierra, porque es una cumbre. Entonces, los que tengáis ese sendero 33.6, en cierto modo tendréis una vocación mesiánica. Tenéis que descubrir lo divino en vosotros y compartir vuestra esencia de amor misericordioso, aceptándoos, sanando las heridas del pasado. Me he encontrado con personas que han recorrido este sendero o que tienen al 6 y normalmente han experimentado bullying en la infancia o personas que les han maltratado, les han insultado. Todos los problemas de autoestima, de victimismo, de autocompasión, que se somatizan en todo tipo de enfermedades, como pueden ser diabetes, problemas de piel. También han experimentado abortos, incluso están casados con alguien que experimenta abortos y el 6 suele estar siempre escondido por alguna estructura. Es curiosísimo, ¿no? Tiene que ver con el amor, con el centro, con el corazón. Tiferet se asocia al corazón. Y hay veces que el amor está muy desordenado y genera mucho caos mental y emocional. Por ejemplo, en el sendero 15, 1 más 5, 6. Lo tiene ahí escondido al 6, pero también es 3 por 5. De modo que hay mucha afectividad nerviosa y también ausencia de disciplina cuando no está armonizado. Así que tenemos que aprender a ver la conexión de todas las energías. Y para ello el 6 es crucial, porque es la armonización de todo. Pero no es posible tener un corazón sereno si no es con victoria emocional, Netzach, que es la esfera 7. El 7 es el número del éxito por excelencia. Esto está incluso en enseñanzas de coaching. Y bueno, es porque todo se completa en 7 pasos. Hay 7 tonos enteros en la octava, hay 7 pasos de digestión, 7 días de la semana, etc. Por tanto, el 7 tiene que ver con procesos, con respetar esos procesos, es decir, confiar, la fe en el proceso de desarrollo, de crecimiento, y también con una mente perspicaz. La sombra del 7 es lo contrario, es impaciencia, querer saltarse pasos, se relaciona también con una mente paranoica, que ve detalles que a lo mejor son insignificantes, pero a los que da mucha importancia, especialmente cuando le molesta algo, ¿no? Se pueden volver muy puntillosos los 7, y el 7 también tiene que ver con la atención, y por tanto con la conducción de la energía. Allí donde ponemos nuestra atención, fluye nuestra energía e intención. Por eso muchas veces el 7 tiene problemas para dirigir no solo sus propias energías, sino los eventos o a otras personas. Digamos que tiene conflictos de dirección. De modo que necesitamos cierta sensibilidad y también conocimiento de la materialidad. 7 es 3 más 4.
de modo que están contenidos ahí esas energías. O 2 más 5, es la cooperación con disciplina. Por eso, cuando todas estas energías están ausentes, los 7 se vuelven muy impacientes, nerviosos, se vuelven con sentido de carencia. No tengo o necesito estos pasos para lograr esto. Y eso es un error, porque todo lo tenemos ya. Pero tenemos que prestar atención al momento, a lo que está aquí. Y tenemos que agradecer lo que tenemos. Ser agradecidos. La gratitud es un aspecto fundamental del éxito. El éxito no viene mañana, viene ahora. Cuando tú conquistas tu corazón y tu mente y tu cuerpo, ya estás teniendo éxito. Ese es el mayor éxito. Vencerse a uno mismo o vencer al sirviente oscuro. Servir a la luz. Lograr que vuestro mayordomo delegado obedezca al mayordomo principal de la conciencia, que obedece al amo, vuestro ser y vuestra voluntad superior. Y esto es lo que nos conecta también a la abundancia infinita, que es la energía 8. Si os dais cuenta, el 8 es como un infinito vertical. Y el infinito, pues es lo que fluye hacia lo finito. La verdad tiene que fluir uniendo lo que es innombrable, ilimitado, hacia aquello que pues está fragmentado, dividido. Por tanto, tiene que ver con la expansión, la abundancia, la fuerza de protección, de autosuperación, y también con la justicia, que puede ser oscura o luminosa. Se dice que la justicia es ciega, porque eso es el aspecto negativo. De modo que los que tenéis al 8 en el mes, por ejemplo, o en sendero principal, un 26-8 o un 44, pues tenéis un potencial de alguien que puede tener mucha abundancia material, económica. La justicia en sentido iluminado puede tener que ver con una logística de distribución de nuestros dones, ser justos con lo que tenemos y compartirlo, ser justos distribuyendo. Puede ser una justicia en términos de buen juicio, discernimiento, pero claro, cuando todos estos aspectos están ausentes, pues el 8 representa ambición, sentido de venganza, porque la persona se vuelve justiciera si quiere imponer sus criterios de justicia. Puede haber mucha abundancia material, pero desperdicio, o mucha abundancia energética, pero desperdicio vital. Si no hay logística de distribución, es imposible que podamos gestionar bien nuestros bienes, nuestra energía, y por tanto no hay salud. El 8 es un número de salud. Si estamos conectados a la abundancia infinita, eso tiene que fluir en términos materiales, biológicos, vitales, a nivel de relaciones. Fijaos cómo el 2 está contenido en el 8, 2 por 4, 8. Tiene que haber una cooperación. El 8 no puede aislarse, el 8 tiene que cooperar con el mundo ampliamente. Por eso los que recorren un sendero 8 pueden ser buenos distribuidores de la economía, filántropos, personas que tienen muy buena mano para los negocios y tienen muchos 8, pero tienen que vencer sus miedos, sus ambiciones, sus rencores. Las energías 8 pueden ser muy miedosas y rencorosas, pero quizá lo traéis en un don o en el carácter de vuestro espíritu. Yo nací un día 8 y en el año 82. Los 2 últimos dígitos de la fecha de nacimiento, el año, ahí os va a indicar un don que tenéis. En mi caso el 82, pues es cooperación, ayuda a los demás, protección, pero también suma 10, 8 más 2, 10. Por tanto es cooperar, ayudar y conectar a los demás a la abundancia divina. Todas esas conexiones las podéis ir sacando y veréis que tenéis a todas las energías dentro. Es decir, no os quedéis estancados en estereotipos, porque eso es muy propio de la numerología. Dicen, no, y tú eres un 8, tú eres un 10,
Y por ejemplo, cabe destacar que los que tenéis un sendero 26.8 estáis llamados a ayudar a otros a ponerse en pie. De hecho, ha habido grandes educadores y maestros que tenían ese sendero, y tiene mucho que ver con el tetragramatón, cuyo valor gemátrico es 26, y 26 suma 8, 2 más 6, 8. También es 2 veces 13, unicidad, amor, transformación. Y bueno, el sendero 26.8 es de personas que están llamadas a compartir su abundancia con logística, cooperando con compasión, ayudando a otros a ponerse en pie, a sanarse. De hecho, el tetragramatón es como un hombre en pie, cuando ponemos las letras en vertical, Yud, Hei, Bab, Hei. Y la Yud vale 10, por tanto tiene que ver con esa conexión divina y liderazgo, seguridad. De modo que aquí veis una conexión muy clara. Es decir, esto os explica aspectos de la cábala, de la astrología, incluso de la numerología, que es una aproximación un tanto superficial a veces, porque esto es más bien ciencia de vibración. No estamos utilizando métodos o técnicas humanas, sino descubriendo la vibración de la vida en el mundo. Y por tanto, la vibración 9, la energía 9, es también fundamental. Esto tiene que ver con integración, sabiduría, transformación de la materia. El 9 es la mente en la materia. Los que tienen un 9 en sendero principal pueden estar recorriendo ese sendero 36, por ejemplo, o un 27. El 27 es el sendero del estudiante esotérico por excelencia, y el 36 es el sendero del que está venciendo miedos, inseguridades, sentidos de carencia, adquiriendo cierta transformación en la experiencia. Por tanto, la energía 9 está llamada a experimentar en el mundo, transformar con sabiduría. Es 3 más 6 y 3 por 3 también, por tanto hay mucha sensibilidad, y se corresponde con la esfera de Yesod, el fundamento, la piedra de Pedro, que tiene que transformarse, tiene que pulirse. Sobre esta piedra edificaré mi congregación de los llamados de conciencia, eclesía en griego. Esto tiene que ver con una transformación plena que es esencial. Por eso el 9 es la energía nuclear de nuestro ser. Sin esta energía transformada no hay vitalidad, no hay fertilidad, no hay imaginación creativa ni sensibilidad. Y fijaos que está en el pilar del medio, el pilar de la conciencia, porque es la conciencia en la materia. El 6 es la conciencia en nuestro corazón, en nuestro alma, y el 3 pues es la conciencia en el espíritu, pero con vistas a armonizar, traer sabiduría y comprensión. El 9 se asocia al sendero del ermitaño, por ejemplo, los senderos sefiróticos, que tiene que ver con la prudencia, con compartir la sabiduría. Y es una energía que, en negativo, pues tiene que ver con el aislamiento. El ermitaño se mete en la cueva a vivir con los murciélagos. El 9 es ausencia de transformación, ausencia de flujo, por tanto es sobrecarga. Es una vitalidad reprimida y falta de integración. No nos integramos en el mundo, no damos sentido a la oscuridad, a la carga de energía. Por eso tiene que fluir, tiene que transformarse. Voy a dejar el resumen de estos principios en el blog para que los tengáis a la vista. Y bueno, por ahora creo que el vídeo es lo suficientemente extenso. Y bueno, quizá el próximo día me adentre en lo que es el enigma de ciertas vibraciones o mensajes vibratorios que aparecen en antiguos mitos y textos sagrados, porque posiblemente estén haciendo alusión a muchas de estas características, pero digamos que es una ciencia que se olvidó, se perdió. Y quizá lo hable con un invitado, porque tenemos que resolver ciertos enigmas. Pero no olvidéis que el mayor enigma sois vosotros y tenéis que descubrirlo, tenéis que redescubriros para florecer plenamente. Así que
Muchas gracias por escuchar. Espero que os haya sido de ayuda. Decídmelo en los comentarios. Y por ahora, como siempre, sigamos abriendo espacio para sentir y limpiar la mente, el corazón y el cuerpo, iluminar espíritu, alma y materialidad con el verdadero espíritu de vida, el verdadero alma divina y el cuerpo primordial, para así expresar el amor primordial, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.